Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. y espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo este relato. Amarre de amor, brujería de mi mejor amiga. Antes de comenzar con este relato, por favor permíteme dejar un afectuoso saludo para mi gran amigo Chris Saga y al igual otro saludo para Alfredo Hernández, a quien te invito a que visites su canal de música. Es muy talentoso y dejo el enlace en la descripción. Pero sin mayor preámbulo, continuamos. Ana y Daniela eran las mejores amigas desde ya hace mucho tiempo, y aquel par de amigas hacían todo juntas. Tenían afinidades muy parecidas y gustos también. Se platicaban todo lo que les ocurría a aquel par de amigas, incluso se querían como si fueran hermanas. Tanto que entraron a estudiar en el mismo bachillerato, el cual cursaron juntas. Ya se encontraban en su último año de estudios, antes de concluir en su totalidad. Y en ese mismo plantel había un joven, quien pretendía a Ana, pues aquel par de amigas eran jóvenes muy hermosas, y aquel joven, de nombre Héctor, era frecuente que le llevara ocasionalmente algún dulce o algún chocolate a Ana. Héctor era un joven atractivo, sin embargo, Ana en ese momento no tenía ojos para nadie más que Axel, dicho joven, quien era muy popular, pues aquel joven, Axel, era muy guapo y tenía la fama de mujeriego, tenía un bonito auto y era muy fiestero, y en general tenía la reputación de chico malo, que por alguna razón eso hacía que muchas jóvenes se sintieran atraídas por Axel. Y Héctor, a pesar de que también era un joven atractivo, la diferencia era que él no era popular, tampoco mujeriego, era un buen estudiante, pero era pobre, entonces no podía traer ropa de moda, tampoco salir de fiesta. De hecho, trabajaba medio turno en una carnicería para apoyar a sus padres y al igual también para pagar sus estudios. Así que Ana solo rechazaba a Héctor y trataba de conquistar a Axel, y rendía frutos, pues a los días, Ana y Axel comenzaban una relación de noviazgo. Era la pareja más popular de esa escuela, y en ese momento todo era miel sobre hojuelas para aquel noviazgo. Así terminaron ese último año de bachillerato y hacían un gran baile de despedida, un baile de graduación, donde toda la generación se daba cita. Así que solo se quedaban divirtiéndose esa noche, bailando y bebiendo. Daniela veía que Héctor se encontraba solo en una mesa, y sintió un poco de pena por aquel joven, quien a diferencia de Ana, Daniela sí sentía un poco de atracción hacia aquel joven. Así que solo se acercó a Héctor y platicaron por horas y horas. Se la pasaron sumamente bien, congeniaron bastante bien, tanto que ambos ya salían cada vez más. Incluso Daniela le preguntó a Ana que si no había ningún problema, pues Héctor fue un pretendiente de ella en su momento, y a Ana realmente no le importó. Así solo pasaron los años, y Héctor y Daniela solo continuaron con la relación y continuaron estudiando su licenciatura. Al tiempo posterior se casaron y les comenzó a ir bastante bien económicamente. Eran bastante felices, y Daniela ya tenía mucho tiempo que se había distanciado de Ana, pues ese par de amigas tomaron caminos totalmente diferentes. Pero a Ana
no le había ido nada bien con Axel, pues aquel joven tomaba un camino totalmente distinto, pues después de salir del bachillerato, ninguno de los dos continuó con sus estudios. Tampoco emprendieron nada, tampoco hicieron ningún plan para mejorar como pareja. Axel, de lo contrario, comenzó a meterse en malos pasos. Al querer tener dinero fácil, se unió a una célula delictiva. Estando ahí, comenzó a consumir bastante alcohol y otras sustancias ilegales. Comenzaron infidelidades entre ambos. Y no solo eso, ya también, por desgracia, había abuso físico por parte de ambos, ya en una relación totalmente disfuncional. Solo un día llegaron informes que habían matado a Axel. Lo acribillaron en su auto. Fue abatido por múltiples impactos de arma de fuego. Así que Ana solo recibía esa noticia. Y para Ana, después de ese suceso, continuó una serie de eventos desafortunados. Pues Ana estaba en bancarrota por el estilo de vida que le gustaba tener. Un día Ana solo caminaba por el centro de la ciudad y se encontró a Daniela y a Héctor después de muchos años. Aquella pareja de esposos lucía radiante. Incluso Héctor, quien se había hecho muy atlético, era un joven de lo más atractivo. Daniela se encontraba muy emocionada de volver a ver nuevamente a su amiga, a quien tanto apreciaba, y le invitaron a comer a su casa para tratar de aquella amistad se reviviera nuevamente después de tantos años. Ana aceptaba. Al llegar a la casa de Daniela, solo veía la hermosa casa, los autos y aquella pareja de esposos platicaban lo perfecto que era todo en su vida. También esa pareja preguntaron por Axel y Ana solo mencionaba lo de su trágica muerte. Así continuó la conversación por horas y horas. Y ese día terminaron aquella reunión. Ana se despedía mencionando lo alegre que estaba de haberles encontrado después de todos esos años. Pero la verdad era todo lo contrario, pues Ana se encontraba colérica, se encontraba muy molesta por el éxito de aquellos dos, a diferencia de ella, pues ella creía que era injusto por el hecho de que Héctor le había pretendido primero a ella, y sentía que tal vez esa pudo haber sido su vida. Y no solo eso, en ese encuentro de algunas horas que tuvieron, Ana había quedado totalmente enamorada de Héctor, pues era un joven que, aparte de atractivo, era sumamente carismático y cortés. Tanto fue que cada vez iba más y más a visitarles, fingiendo una falsa amistad y tratando de, incluso cuando su supuesta amiga no se encontraba, tratando de seducir a Héctor, quien siempre era algo cortante y tajante con Ana cuando su esposa no se encontraba ahí. Ana, ya con toda esa envidia en sus entrañas, solo acudía con una bruja y le externaba sus intenciones de poseer a aquel hombre y que lo quería para ella solamente. Aquella bruja le mencionó que sí, que eso era posible con un buen amarre de brujería negra, pero que solo se necesitaban ciertas cosas para que el trabajo fuera totalmente exitoso. Y la bruja le pedía una lista de objetos. Eran cosas como desde cabellos de aquel hombre, uñas o fluidos corporales, una foto del rostro
y alguna prenda de ropa. También necesitaba orina de Ana y flujo menstrual. Así que Ana cada vez iba más y más a la casa con su supuesta amiga a modo de visita, pero realmente Ana, en la más mínima oportunidad, recolectaba esos artículos que la bruja le había solicitado. Ana pedía mucho el permiso de entrar al baño, en donde recolectó el cabello y una prenda íntima de Héctor que se encontraba en el cesto de ropa sucia. Al tiempo también robó una foto de aquella pareja a escondidas y solo recortaba el rostro de Héctor. Y ya así a las cuantas semanas le dejaba todos los artículos a la bruja, quien mencionaba que ahora ella comenzaría con el trabajo de brujería. Aquella bruja metía todo en un gran frasco de vidrio. Hacía un pequeño muñeco con la foto de Héctor. Sobreponía esa foto en aquel muñeco y lo metía entre menjurjes, plantas y demás objetos que incluía aquel amarre. Aquel muñeco que se encontraba entre alfileres y lo tapaba entre mantos negros, y solo lo iba a enterrar a un cerro, que aquel cerro era famoso ya que se mencionaba que ahí se hacían ritos satánicos y tenía la presencia sumamente densa y oscura, puesto que se llegaron a hacer incluso sacrificios humanos para el beneplácito del maligno. Así que la bruja, posterior a los días, solo le decía a Ana que aquel amarre tomaba un poco de tiempo, pero que funcionaría. Que aquel amarre de amor era el más fuerte de todos. Y así, solo al par de semanas, Ana recibía un mensaje en su celular. Era un mensaje de Héctor, que le mencionaba que había estado pensando en ella últimamente y que ella había sido su amor desde el bachillerato. Así que Héctor y Ana se comenzaron a frecuentar cada vez más y más en moteles a escondidas de Daniela. Y Héctor cada vez se encontraba más enamorado de Ana. Así continuaron con esa relación prohibida por casi un año. Pero Daniela notaba que su esposo era cada vez más frío, más distante. Cada vez ponía más excusas para no estar en casa. Y cada vez escaseaba más el dinero, pues Héctor le daba dinero a Ana. Fue cuando un día, ya con aquella desconfianza que Héctor había sembrado, Daniela veía el celular de Héctor y veía los mensajes tan comprometedores de la infidelidad que mantenía con Ana. Daniela, al encontrar eso, solo se sentía totalmente defraudada. Se sentía sumamente decepcionada de su esposo y de su supuesta amiga. Así que solo ese día, cuando llegaba Héctor, ella lo confrontó y después de una enérgica pelea, Daniela rompía esa relación con el corazón hecho totalmente trizas, totalmente inconsolable al más no poder. Así que aquella relación tan perfecta solo se iba a la basura de la noche a la mañana y ambos se separaban. E incluso lo raro era que parecía que a Héctor ni siquiera le importaba eso. Héctor se iba a vivir con Ana, pero Ana, al ver la efectividad de la brujería, cada vez iba más y más con aquella bruja para hacer de Héctor su títere, una marioneta de carne y huesos de un ser humano, dándole ciertas bebidas de aspecto y sabor desagradable. Y Héctor solo se encontraba en un estado en el cual parecía un zombie, pues aquella mujer solo le daba órdenes y Héctor
solo las cumplía aquellas órdenes. Entonces, aquella mujer hacía lo que quería con aquel pobre hombre. Daniela, quien se encontraba en depresión, pero siendo una mujer muy fuerte, se encontraba saliendo adelante, enfocándose totalmente, arduamente en su trabajo, para tratar de no pensar en aquel desamor. Un día, solo iba caminando por el centro de la ciudad, cuando se le acercó una anciana que leía las cartas por una cantidad a modo de donativo, y le preguntaba a Ana que si no quería que leyera su fortuna. Y Ana no creía en eso realmente. Sin embargo, vio a aquella anciana que realmente era una señora muy vieja y aceptaba, pues era más bien para apoyar económicamente a aquella viejecita y no tanto porque creyera que realmente le dirían su fortuna. Fue así que aquella tarotista sacaba una carta y hacía una cara de angustia, y aquella anciana le mencionaba a Daniela que recientemente había tenido un desamor bastante doloroso. También le mencionó que su pareja se había marchado con alguien muy allegada a ella. En eso solo Daniela quedaba sorprendida por las palabras de aquella tarotista, pues ¿cómo era posible que dijera cosas con tal exactitud? Era casi imposible que supiera esas cosas con aquella precisión. Así seguía sacando cartas aquella anciana, y solo ponía una cara de preocupación. También le mencionaba a Daniela que su esposo siempre la amó bastante, pero que desafortunadamente aquel hombre había sido víctima de un amarre de brujería negra, y que era totalmente maligna la brujería que se había practicado en su esposo. Así que para ese punto, Daniela se encontraba totalmente consternada, pues aquella información que le había dicho aquella tarotista era tan exacta que era realmente imposible que la hubiera inventado. Así que Daniela, aún amando a aquel hombre, le preguntaba a aquella tarotista cómo podría liberar a su esposo de aquella brujería. Y aquella tarotista solo seguía sacando cartas de aquella baraja, y aquella vieja mujer mencionaba que lo tenían encerrado en un lugar donde se hacían rituales de magia, y también le decía que se encontraba enterrado. Le mencionaba que en la entrada de una cueva. Le dijo cuál era aquel cerro en el cual estaba aquel trabajo de brujería. Daniela solo hurgaba en su bolso para sacar dinero para dárselo a aquella tarotista. Incluso pensaba darle una muy buena cantidad de dinero por aquella información que se le hacía sumamente valiosa a Daniela. Así que Daniela le lanzó otra pregunta, y al sacar el dinero en esa plazoleta, ya no se encontraba aquella tarotista. Simplemente había desaparecido en su totalidad. Así que solo Daniela volteaba a todos lados, y era realmente imposible que se hubiera marchado tan rápido, y sobre todo sin haber tomado el dinero. Daniela solo se quedaba consternada y sumamente pensativa, y a su vez preocupada por su esposo. Pues qué tal si era verdad que aquella maldita mujer realmente le había hecho brujería a Héctor, y también se cuestionaba en que tal vez la brujería sí existe y es real. Así que Daniela, después de darle muchas vueltas al asunto en la cabeza sobre ir a buscar a aquel amarre de brujería, solo decidió ir.
le pidió el favor a un hermano para no acudir sola a aquel cerro. Así que un día partieron temprano en búsqueda de aquella brujería. Y a pesar de que la tarotista había dado ciertas indicaciones un tanto exactas, aún así ese cerro era muy inmenso. Ya llevarían varias horas buscando aquella supuesta cueva, sin tener el menor de los éxitos. Ya estaban por darse por vencidos cuando veían una bolsa con veladoras y hurgaban y veían que eso efectivamente era un amarre de brujería. Y había una foto, pero desafortunadamente no era la foto de Héctor, era la de otro hombre, al cual también le habían hecho un trabajo de brujería. Entonces, a pesar de no ser el trabajo que estaban buscando, aún así deshacían ese amarre y les daba un indicio de que posiblemente estaban cerca de aquel maldito trabajo. Hasta que Daniela divisó lo que aparentemente parecía una cueva pequeña. Se acercó a buscar escarbando un poco y encontraba un paquete negro, el cual desenterraba en ese instante. No sabía si sería aquel paquete que buscaba, pero al estar sacando esos objetos, notaba una pútrida pestilencia y veía una botella, la cual rompió, y dentro de ese frasco, aparte de toda la porquería que tenía, solo veía una foto de Héctor, la cual se encontraba perforada con alfileres. Claro que sacaba toda esa porquería de la botella y comenzó a destruir aquel trabajo. Y después de destruir aquel trabajo, solo partió de regreso a su casa. Ese día que ya estaba tornándose oscuro, solo se encontraba pensativa y se sentía un tanto culpable, pues si no hubiera sido por aquella tarotista, jamás se hubiera enterado que a su esposo le habían hecho un fuerte trabajo de brujería. Daniela ese día cayó exhausta y solo dormía, cuando en la madrugada escuchó unos fuertes golpes de su puerta, y Daniela, solo consternada, fue a verificar de qué se trataba, y al observar, solo veía que era Héctor, quien se encontraba afuera de su casa, y Daniela abrió la puerta, y Héctor, quien se encontraba con un semblante totalmente demacrado y triste, con lágrimas en los ojos, le pedía que lo perdonara. Daniela solo le abrazaba fuerte y decía: «Has vuelto, has vuelto. No tengo nada que perdonarte, sino todo lo contrario». Esa noche Daniela le explicó todo lo que había ocurrido, desde la tarotista, el amarre y muchos otros detalles de aquella travesía. Así que solo al día siguiente fueron a comprar medallas benditas de alta protección, y también fueron con una bruja de magia blanca de muy buena reputación para que también les hiciera algún trabajo de protección contra las envidias y contra la propia brujería. Ana, quien no se percató cuando Héctor salió a medianoche, solo sabía que aquel hombre ya había regresado con su esposa. Así que Ana presentía que aquel amarre ya no estaba teniendo efectos sobre aquel hombre. Así que fue con la misma bruja de magia negra para tratar de hacer el mismo amarre. Y solo así aquella bruja le daba indicaciones sobre cómo hacer un amarre nuevo. Pero aquella bruja también le advertía que tal vez ya habían desenterrado el amarre anterior, pues que esos trabajos no perdían su fuerza,
a menos que se les destruyera, y que tal vez aquel hombre ya se hubiera protegido contra la magia, y que sería un tanto riesgoso para Ana, pues existía la posibilidad de que se le devolviera el mal. Sin embargo, Ana ya estaba obsesionada y no le importaba, así que solo salió de aquel lugar, y a los cuantos metros de ir caminando, iba con una sensación colérica y sin ir prestando atención al camino. Solo un auto le impactó violentamente, y aquel automovilista de aquel auto, al ver lo que había hecho, solo se daba a la fuga. Aquella mujer quedaba en el piso, con múltiples huesos rotos y múltiples heridas internas de gravedad. Aquella mujer, después de muchos tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas, ya no era la misma mujer, pues quedaba postrada en una silla de ruedas y sin movilidad en cierta parte del rostro, ni movilidad en el brazo izquierdo. Después de cierto tiempo, Ana solo se veía en la necesidad de mendigar. Siempre se instalaba afuera de un templo de aquella ciudad y ya no continuó con la idea de hacerle brujería a aquel hombre, dada su situación. Así que un día, mientras se encontraba afuera de aquel templo, como era lo habitual, solo un día estiraba su charola, pidiendo dinero, y repetía una y otra vez: una limosnita por la caridad de Dios. Veía que un billete de alta denominación entraba en su charola, y al voltear veía que era Daniela quien le depositaba ese billete, y a su vez le decía a Ana: espero y Dios te bendiga, lo digo de corazón por la amistad que un día tuvimos. Y solo se marchaba Daniela, tomada de la mano de Héctor. Y Ana veía esa estampa con odio, tanto odio que a pesar de la necesidad económica de aquella mujer, solo rompía aquel billete con su mano derecha. Y casualmente, ese mismo día, Héctor y Daniela iban a buscar a aquella anciana, a la tarotista, para agradecerle y darle una muy buena remuneración económica por el enorme favor que les había hecho. Estando en el centro de aquella ciudad y buscar bastante, y al no encontrarle, solo preguntaban a un señor, quien era guardia de seguridad de un antiguo y gran hotel, que si había visto a una señora que leía el tarot. Aquel guardia de seguridad solo mencionaba que sí sabía de quién hablaban, puesto que no eran las primeras personas que llegaban preguntando por aquella anciana, pero que era una anciana que ya había muerto, pero que en ocasiones se le aparecía a algunas personas para tratar de prevenirles de algún mal inminente, pues que en vida esa mujer había tenido el poder de la clarividencia, y que en vida ella decía que el mal es lo que más abunda en este mundo, y que Dios le había dado un hermoso don, y que sentía que era su obligación ayudar a los desvalidos, y que no la siguieran buscando, puesto que aquella tarotista había dejado esta vida desde hace muchos años. Esta fue la leyenda que el día de hoy he traído para ti. Al igual, espero y la hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche, cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien esta leyenda. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una
mórbida noche.